Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy domingo de tertulia, iniciando esta jornada con nuestros grandes amigos ya conectados, otros conectándose, pero preparados para iniciar una tarde de esparcimiento, de apertura de mente, de conexión. Por supuesto, un momento de desconectarnos de otras cosas, de otras realidades y de conectarnos desde las letras, desde la poesía y desde todas estas expresiones que hemos podido vincular en este espacio de tertulia. Y estamos hablando en este momento para iniciar un poco en apertura todavía, digamos, apenas iniciando con el tema del día, hablando de Kafka. Cuéntenos, Ricardo, cuéntenos eso especial que usted nos quería comentar acerca de Kafka. Bueno, esto es como el gancho de hoy ante el comentario de Andreina y sin ningún propósito eh, como de cambiar de tema. Pero yo relacionaría la literatura de Kafka eh, con Don Quijote de la Mancha de una manera muy diciente, eh, muy coherente entre, entre estos dos mundos, aunque pareciera eh, opuestos, pero de todas maneras lo que señala Kafka es lo mismo que señala Miguel de Cervantes a través de su personaje Don Quijote, que es denunciar la indiferencia del mundo, eh, el no considerar al otro como un aliado, sino como un enemigo, que es un poco eh, lo que podría estar pasando en estos tiempos de pandemia eh, posteriormente. Hoy escuché, no sé si ustedes vieron la entrevista, pues una microentrevista o mini entrevista a Ricardo Silva Romero por uno de los noticieros de nuestra televisión nacional. Eh, y le preguntaban que qué podría estar pasando después de, de estos tiempos de coronavirus. Pues que lo que se veía históricamente que de, de esos periodos de contingencia y, y, de guerra se podría acrecentar la figura del hombre ser un lobo para el hombre, como lo señaló Hobbes, creo, Thomas Hobbes. Y, y la relación de Kafka con el Quijote es muy directa. Kafka señala en varios de sus escritos la figura del Quijote y Sancho Panza. E incluso tiene un relato muy extraño, pero muy curioso y algunos le han apostado a eso, que tiene un mini relato. Los relatos de él fuera de las grandes novelas son breves,
eh, donde señala que Sancho Panza fue el autor del Quijote, donde se invierte la figura de caballero y escudero, que el escudero eh, fue Alonso Quijano y Sancho Panza fue el caballero. Pero bueno, yo quisiera como en algún momento de nuestra tertulia a poner el, el tema de Kafka. Volveríamos, es que no estoy acá como a la mano con los libros de él, pero una invitación a buscar esos relatos donde explícitamente Kafka señala haber leído y haber estado influenciado eh, por la lectura del ingenioso Hidalgo. Y en los libros que les señalé la tertulia pasada, el viernes con la publicación que hizo el Ministerio de Cultura eh, con el pretexto o con motivo de los 400 años de, de Don Quijote, eh, señalan algunos de sus autores las conexiones, o más que las conexiones, mmm, las evidencias que hay de grandes escritores influidos o influenciados por la lectura de Don Quijote. Entre ellos, ahorita tenía un artículo aquí frente a mis ojos, era lo que estaba leyendo ahora como para preparar algo para la tertulia, de César Valencia, donde señala puntualmente la influencia de la lectura de Don Quijote sobre Dostoyevsky y Eso, especialmente con la novela El Idiota. Sí, Camilo. discúlpame, Ricardo, es que antes de pasar a ese otro punto, y haciendo alusión un poco a lo que mencionabas de la metamorfosis, un comentario algo particular que me pasó con Kafka y relacionado a la metamorfosis es que estaba en una ocasión trabajando en un proyecto, eh, básicamente era un tema sensorial con chicos autistas, con niños autistas, y encontré un match tremendo entre la situación de, del, de ese ser en el que eh, se convierte Gregorio Gregorio Sansa. en la metamorfosis, y es porque los niños, o sea, de alguna manera, lo que pasa cuando Gregorio Sansa se transforma en este ser es que él empieza a tratar como de decir, oye, yo estoy acá, pero él no logra comunicarse, no logra expresarle al mundo lo que está sintiendo, lo que está pasando con él, pero hay una cantidad de sensaciones, emociones, y él es consciente de que está atrapado en ese cuerpo, en ese nuevo ser, pero no es capaz de expresarlo, de comunicarlo con fuerza hacia afuera. Por supuesto, él hasta se aterra un poco, por supuesto, de su condición y lo que se transformó. Él tiene un nivel de conciencia, pero digamos que no logra comunicarlo. Y de alguna manera, yo tenía esa percepción, esa sensación con el caso de los chicos autistas, que es como si estuvieran atrapados en algún momento de, dentro de una serie de condiciones neurológicas que de alguna manera los impiden comunicarse y acercarse a un mundo que puede ser diferente. Incluso tengo una anécdota con uno de los chicos que se hiperventilaba cuando tenía cualquier estímulo, si alguien se intentaba acercar a algo, se hiperventilaba
Entonces no se podía acercar a él fácilmente a una persona desconocida, porque además de hiperventilar se empezaba a veces a hacer sonidos fuertes, a gritar y cosas así. Y empecé a hacer un tema de aproximaciones, probando diferentes estímulos, al principio con la guitarra y con otras cosas, tratando de hacer pruebas sensoriales. Y de pronto lo que hice fue que en algún momento que me aproximé, noté que a él le llamó la atención cuando me agaché mi pelo. Entonces como que él como, Por allá, como que quedó observando, entonces yo intenté por diferentes acá. puntos acercarme a él y empecé a notar que como que eso le llamaba la atención y que cuando yo, bueno, perdón, y fue luego que hice fue que me estrellé contra la pared, pues en esas pruebas que estaba haciendo de estímulos y que le llamó la atención y como que hizo una respuesta que él tenía que era emotiva positiva y era que hacía unos movimientos cíclicos, bueno, diferentes. Y de tanto repetir descubrí que estrellarme contra la pared era la mejor forma que tenía de comunicarme con él. Entonces yo tiraba de golpecitos a la pared y me daba. Y así sucesivamente hasta que cuando él hacía el sonido que yo buscaba, otra vez yo me paraba y estrellaba en la pared, así sucesivamente, hasta que llegó un momento donde yo me quedé totalmente quieto esperando que él hiciera algo y se acercó a mí el chico y yo me quedé agachado como cubriendo, se acercó a mí, me tocó la cabeza y en ese momento por supuesto hice todo el tema emocional otra vez. Pero fue una cosa sorprendente porque ellos no se comunican con nadie, ellos normalmente no quieren acercarse, entonces fue una experiencia sensorial muy bonita con ese chico y tiene una cantidad de manifestaciones diferentes y demás, y sé que hay alguien, es como si hubiera un ser atrapado dentro de él que necesita como reentenderse, recodificarse para poder aproximarse, entender su realidad, ¿no? Pero bueno, Unos el tema es códigos especiales o algo así. eso que era como una analogía entre la realidad de Gregorio Samsa y lo que expresaba y la vida del niño autista. Eso quedó publicado ahí en un tema ahí en la UPB. Pero bueno, eso era como Camilo, el... ya que da tema, pues vamos a hablar un poquito de todo eso, ¿no? El doctor Ginás, que él estudia, como dice, él es neurocirujano y estudia tanto el cerebro, él hace comparaciones del cerebro de nosotros los humanos con los de un pulpo o cualquier otro, y él dice que es que tienen conciencia. No sé usted, Camilo, cómo aclara ese punto cuando Ginás dice, no, es que ellos también tienen conciencia. Y cuando él les hace unos estímulos, ellos responden de una determinada manera. Y también lo compara con aquí en el invierno en el norte, que prácticamente no sale nadie, pero los pajaritos sí salen a jugar en la nieve, en los techos, y suben y bajan y juegan y están como contentos. Entonces a eso él le llama conciencia. No sé usted cómo lo entiende, Camilo. Pues normalmente lo que se ha dicho en el caso de los animales es que funcionan por estímulo y respuesta, que es más un tema reflejo y condicionado, pero yo realmente sí tengo la percepción de que son animales conscientes, unos en mayor nivel evolutivo que otros de su estructura, digamos, cerebral, pero se han encontrado digamos, unos niveles de relación a nivel de la configuración del cerebro, incluso de una rata, con el de un ser humano en términos de la estructura y de los mecanismos, cómo funcionan las sinapsis y demás, a un punto que yo siento que la capacidad de procesar información, de responder al mundo, hacer una cantidad de tareas, incluso tareas complejas que ya han probado en diferentes animales, como lo decía, hay unos niveles de esa conciencia o ese nivel de procesamiento que puede ser mayor en unos animales que otros. Por ejemplo, se habla de los delfines con un nivel superior o digamos el caso de los perros o incluso primates que logran desarrollar tareas más complejas. Pero incluso se ha logrado que haya tareas en las cuales animales como un ave, que se supone que tiene un nivel de desarrollo mucho más bajo que otros, lograr responder en tareas de aprendizaje. Entonces yo siento que de que un animal tenga la capacidad de responder, interactuar, procesar cierta tarea e incluso generar un sistema de aprendizaje, eh, yo creo que va más allá de un tema de estímulo y respuesta, ¿sí? Entonces, esa es como la percepción que Pero tengo. eso que acaba de decir eh, con los pájaros ya está revaluado. Eh, entre las charlas y libros que me maravillaron, pues, y los conversatorios con los que estuve,
me engancharon con este Hey Festival en Cartagena, o el Hay Festival de Literatura. Asistí precisamente a la presentación acá en este festival, porque ya hace un par de años fue publicado, de Jennifer Ackerman, la autora, y se titula El ingenio de los pájaros. Y muestra, es decir, se ríe y, y tratar de todo lo que hemos ofendido a los pájaros, considerándolos como seres inferiores en inteligencia en la escala animal, como esto de cabeza de chorlito, ¿no? O a los cobardes, que son unas gallinas, y cosas por el estilo. Y en este libro que lo empecé a hojear, a leer, tiene pruebas maravillosas de la inteligencia, y más que inteligencia, porque incluso hace una aclaración del término inteligencia y por qué no es pertinente usar este término. Y habla Jennifer Ackerman, escribe sobre pruebas que han hecho con aves de altísimo nivel, como abrir una lata de conservas, saber que tienen una memoria súper desarrollada, que pueden hacer un nido en determinado lugar y ir a 300, 600 kilómetros por eso, y volver a ese lugar y reconocerlo, entre otras cosas. Y parece ser que eso es como relativo y propio de la evolución de todos los animales, incluyendo al Homo sapiens, que a veces se nos olvida que somos animales y nos portamos, mejor dicho, de lo peor de la naturaleza. Entonces, ya hay pruebas de laboratorio. Rodolfo Ginás también señala en El cerebro y el mito del yo ejemplos, o un ejemplo entre otros, de cómo los pájaros están casi al mismo nivel del desarrollo de nuestra inteligencia, pues de nuestro ingenio, que es el término que prefiere Ackerman. Ricardo, Sí, señora. respecto a la palabra, me causa curiosidad. ¿Cómo se referiría, como usted acaba de decir, para no decir inteligencia? Aquí está el libro. Pero yo creo que voy a buscar el libro, está abajo. El primero es El ingenio de los pájaros. Es inteligente de resultar a veces hasta ofensivo, crítico, no sé, entonces uno sí debe saber cómo referir. Yo no sé, a mí, por ejemplo, de niño no me gustaba que mi madre o mis hermanas, sobre todo, pusieran de manifiesto lo inteligente que yo era. Pues yo llegué
al colegio, al kinder, ya sabiendo leer No lo duda. y otras muchas cosas. Era muy... Y la lectura, por ejemplo, no me imagino si no hubiera sido un buen lector, cómo hubiera sido mi vida en esta condición. Estoy buscando en el libro que lo tengo aquí precisamente frente a mis ojos. Yo soy de las que pienso, la inteligencia pues es todo, porque uno no es inteligente en todas las cosas ni se las tiene por qué saber todas. Pero para mí inteligente lo puede ser desde una persona química, un ilustre, no sé, escritor, un matemático, como también alguien, un artesano, un escultor, un cultivador. O sea, ahí uno no mira de inteligencias por áreas, sino como por el conocimiento que tiene perfectamente de lo que hace. Sí, es que hoy en día pues, digamos, hay diferentes postulados que hablan de las inteligencias múltiples, lo habla Gardner y lo hablan otros autores y básicamente, sí, normalmente se entendía la inteligencia como una capacidad exclusiva o tradicionalmente en temas de formación, la persona que tiene la capacidad de responder en matemáticas o en Sí. cierta habilidad técnica, pero hoy en día se habla de inteligencia musical, inteligencia artística, La inteligencia emocional. social, ¿sí? Uh-huh. En la social se divide en dos, intrapersonal e interpersonal, ¿cierto? De hecho, bueno, hay diferentes alternativas en términos de lo que puede ser, de las habilidades o capacidades que se ha ampliado ese norte de lo que se entiende como inteligencia. Incluso un poco lo que ahorita mencionaba, ahorita que estamos hablando de los animales, digamos que hay un tema y es que existen diferentes teorías al respecto de ese tema de la concepción, ¿no? Para mí yo estoy de acuerdo, los animales tienen una capacidad de procesar, como lo decía, en diferentes niveles, unos más que otros, pero hay diferentes niveles de capacidad de procesamiento. Sin embargo, digamos que hay autores que dicen es que la diferencia entre lo humano y lo animal es que, y eso por supuesto es una teoría muy existencialista, pero es que la versión es que lo que diferencia la condición es que el ser humano se preocupa por su existencia, o sea, por su trascendencia, porque quiere ser mejor, quiere evolucionar, está pensando en lograr algo más, ¿sí? En cambio, pues lo que dice esa diferencia con los animales, el animal pues no tiene como esa preocupación de evolucionar, crecer, trascender y demás, ¿sí? Pero entonces, eso en cuanto, digamos, a un nivel de procesamiento y empieza a mediar la cognición y el lenguaje, ¿sí? En términos de poder decodificar o poder entender cuál es esa lógica o esa barrera entre lo animal y lo humano. Pero lo cierto es que yo sí siento que pues que ahí, desde que hay ese nivel de procesamiento, ese nivel de lograr una tarea, un resultado, pues definitivamente estamos hablando que ahí hablaremos algo como relacionado es que hay diferentes conceptos, ¿no? Pensamiento, cognición, inteligencia, ¿sí? Entonces La ahí conversación entra. cotidiana, ya le doy el turno. Uno dice, me gusta la gente inteligente, pero si al que yo se lo estoy diciendo no lo entendió, se puede sentir ofendido. Bueno, pero ¿qué inteligencia será? Como usted acaba de decir, tengo que ser un virtuoso en alguna cosa, un juzgado de alguna cosa, o no necesariamente. Pero entonces sí decir la palabra inteligente, a veces uno se puede meter como que, si no me la entendió, ¿no? Sí, de acuerdo. Es como, a ver, Luis, ¿te escuchamos? Sí, yo quería referirme a la parte del raciocinio, ¿no? Yo siempre voy a la parte del raciocinio porque digo yo, por ejemplo, cuando corremos una prueba de laboratorio Y o Z, usted tiene muchos datos, ¿no, Camilo? Datos de psicología, datos de matemáticas, de química, de física. Pero si usted no los interpreta y no los une y no logra como graficarlos para sacar un informe como más ejecutivo, ahí es como cuando se mide un poquito el grado de inteligencia, ¿no? Cuando alguien se siente limitado a no poder concluir sobre alguna información que le llegue a sus manos. Ese es como lo que yo llamo raciocinio. No sé cómo lo ve usted, Camilo. Sí, yo lo veo como, yo menciono la palabra procesamiento, y he mencionado la palabra procesamiento, que es la capacidad como
de interactuar con la información que está en el entorno, ¿no? Entonces, definitivamente, pues los animales tienen ahí aparece otra palabra importante, adaptación, ¿sí? Entonces, uno, en la medida que procesa información, por ejemplo, en el caso que tú pones, el ser humano, pues, de acuerdo a determinadas tareas, tiene una capacidad de procesamiento que lo lleva a tener esa capacidad de decodificar, de entender el mundo, de procesar datos, información particular que lo lleva a un resultado. Entonces, yo me quedo con la palabra procesamiento en términos de tratar de establecer una escala que sea compatible tanto para humanos como animales, porque el ser humano tiene la capacidad de procesar esa información y analizar unos datos y llevar un resultado, pero los animales también tienen una capacidad de procesamiento en tareas avanzadas. Ahorita, digamos, Ricardo mencionaba un tema como la habilidad de geoposicionamiento o de ubicación espacial, de un pajarito que es capaz de ir a un sitio específico, y dicen que incluso ellos tienen la sensibilidad hacia los campos magnéticos de la Tierra y eso los ayuda también a orientarse, en fin. Esto, lo mismo que pasa con otros animales como los perros y demás. Pero el asunto es esa particularidad capacidad de procesar y entender el mundo. Y ojo, me parece que otro concepto importante y otra palabra es adaptarse. Entonces, ¿cuál es mi capacidad de adaptarme a determinado entorno, a determinada tarea y demás? Y entonces ahí uno también tiene que empezar a, digamos, a ver que también hay que es una palabra también compatible para humanos y para animales, en esa capacidad que tienen de adaptarse a una nueva circunstancia, a un cambio de temperatura, a un cambio de entorno, a un cambio, ¿sí? Definitivamente adaptarse a cambios o a condiciones que le exige el mundo en el que está inmerso, ¿no? Entonces yo creo que procesamiento y adaptación son palabras importantes ahí en esa discusión. Según el estudio aquí, lo que muestra Ackerman, y eso pues lo he leído también incluso en pues, los estudios antropológicos y arqueológicos, biológicos de la evolución humana, y está relacionado con la fabricación de herramientas, y por eso quizás esta autora prefiere el término ingenio a inteligencia. No he encontrado puntualmente el párrafo que señala eso, pero en algún momento lo encontraré. Lo que llama Camilo el modo o la capacidad para adaptarse póngame aquí el auricular que me cayó, y con la fabricación de herramientas está, y de ahí creatividad, más que el hecho, por ejemplo, de procesamiento de datos y todo eso, esta es en la capacidad que se tiene para encontrar alimento, para buscar alimento. Y eso está, supervivencia. sí, y eso está muy relacionado con la supervivencia. Todos nuestros hábitos y todo lo que quizás manejemos, lo que pasa, pues ahora ya todo, entre comillas, se nos ha facilitado, que nos olvidamos de que en últimas todo es por el hecho de alimentarnos, de nutrirnos y supervivir. Lo que estamos haciendo por estos tiempos. Sí, sí. Y siempre. Y siempre, lo que pasa es que a hoy nos estamos dando más cuenta de la importancia. Ahora, y volviendo a esos mundos kafkianos y quijotescos, ahora más nos damos cuenta qué tan Quijotes podemos ser, pero también eso es lo paradójico de la condición humana, qué tan kafkiano es este mundo. Desconcertante. Que es un mundo
de control, empezando por la convención de la división del tiempo, de la confiscación de los espacios. Ahora fíjense que hoy viendo las noticias también, yo a veces evito ver noticias, pero a veces como en esos mismos momentos de crisis sobre la crisis, prendo el televisor, es como para fugarme un poco de lo mismo que están diciendo. Van a abrir los restaurantes en España, pero con cubículos para cada cliente, aislado completamente del otro cliente, para evitar al máximo el contacto, la comunicación, la expresión entre nosotros, que es tan amable, pues expresiva. tan diciente, tan importante para nosotros. Bueno, es que quisiera leer como algo referido a eso y al Perdón. desarrollo evolutivo de las aves, pero solamente voy a señalar una cuestión que señala, que repite aquí, lo hace énfasis Ackerman con respecto a la evolución de los pájaros. Bien, ¿por qué? Y relacionado con los genomas. Dice, los genomas condensados de las aves también podrían ser una adaptación al vuelo impulsado. Los pájaros tienen los genomas más pequeños de todos los amniotas, el grupo de animales incluidos reptiles y mamíferos que depositan sus huevos en tierra. Un mamífero típico posee un genoma como entre 1.000 y 8.000 millones de pares de base, mientras que en las aves esta cifra se sitúa en torno a los 1.000 millones, resultado de menos elementos repetidos y un mayor número de los llamados eventos de supresión, como parte de los cuales se ha ido borrando ADN a lo largo del tiempo evolutivo. Un genoma más comprimido podría remitir a un pájaro regular sus genes más rápidamente para satisfacer los requisitos del vuelo. Y dice ahí como manera de conclusión, toda esta frugalidad peso-pluma está relacionada con un destacable proceso evolutivo iniciado en los ancestros dinosaurios de las aves. Como ustedes saben, los dinosaurios son los parientes más cercanos de las aves. Bueno, les recuerdo que tenemos un tema en remojo desde hace rato, que era lo de la literatura afrocolombiana, ¿cierto? Entonces, ¿qué les parece si continuamos? Porque ese tema lo tenemos pendiente, o ¿qué les parece? Acaba de llamar al orden, Andreina, muy bien esa tarea tuya, ya juiciosa con los temas. Ve, Andreina, uno la ve ahí tomando apuntes, está en la jugada, ya está preparada. No, muchachos, yo no pierdo mi tiempo. Ahí está la orden de la mujer. Las mujeres son tremendamente organizadas. Vean, los hombres totalmente dispersos, ya al punto, ya viene bien. A eso no lo llamo dispersión. Los libros que están aquí arriba. Lo bueno de la tertulia es que salen temas y entonces el uno va con el otro. Terminaríamos, ¿cierto? No, pues yo la vez pasada rompí un poco el hielo y hablé de Manuel Zapata Olivella, pero ninguno me siguió, me dejaron solo. Bueno, ya lo vamos a seguir, por eso hice la intervención, porque es que no nos vamos a quedar con la tarea hecha, ¿no, señor? Arranquemos entonces con nuestros invitados afro. Vamos a ese escenario.
Entonces, Póngame la tablet. entonces entremos en materia con el tema de nuestros invitados especiales propuestos. No sé, Luis, creo que tenía algo ahí relacionado al tema. No, pues yo estuve hablando de Manuel Zapata Olivella, un pequeño resumen, un resumen de Changó, el Gran Putas. Pues Yo lo vi como una reivindicación de la cultura afro y les mencioné a ustedes las canciones del Joe Arroyo, que todo el mundo las conoce, ¿no? no, yo me las escuché todas ya. De los Una- años 1600 y hubo actos novelescos y la gente lo cantaba y bueno, había quejas y lamentos, pero yo pienso que siempre ese tema, pues eso es pasajero, ¿no? Se olvida, yo no sé por qué yo pienso que en el fondo tenemos algo Todos tenemos un dentro. de discriminadores. Total, total. Bueno, pues yo Changó, Gran voy a Putas. hacer una lectura del tema como para entrar un poquito en contexto. No, En calor, dale. Listo. yo, eso. Bueno, Changó, el Gran Putas, forma de resistencia e identidad esclavizada en los estudios postcoloniales. Esclavizada en los estudios postcoloniales. En conclusión, la resistencia manifiesta un lenguaje libertario, nacido de las entrañas de los rebeldes, quienes no tienen miedo de señalar al enemigo de la esclavitud, al ser que se deja arrastrar por la ambición y la explotación del hombre por el hombre, a través del retumbar del tambor que invita a luchar por la libertad en distintos escenarios, a despertar la conciencia libertaria. Es por eso que Zapata Olivella, en Changó el Gran Putas, trasciende la visión que por años ha caracterizado a la comunidad afrocolombiana e incluso afroamericana. Desde el interior mismo de su alma, erigiendo un nuevo devenir histórico para este pueblo, por medio de una nueva lectura de América que parte de la visión del subalterno, capaz de romper con las líneas geográficas e históricas que le llevan a escribir una nueva historia del Muntú, la cual compile varias formas de resistencia para defender las creencias de los esclavizados en plena época de colonización europea, a una destrucción de la imagen del subalterno. Por su parte, Jan, en 1963, sostiene que Muntú es una palabra bantú ordinariamente traducida como hombre, y que señala también a los dioses, a los ancestros y a los difuntos. Los ancestros y los difuntos son elementos del Muntú que Zapata Olivella transforma en literatura. Y como algo que es valioso como para ilustrar las personas que han sido muy representativas de la raza negra, por ejemplo, tenemos el movimiento como el apartheid, el derribamiento, el movimiento social afrocolombiano, personajes como Mohamed Ali, Nelson Mandela, el cardenal Desmond Tutu y muchos otros, ¿no? Que nos recuerdan los personajes más importantes que lucharon por los derechos y por otras causas. Fueron las voces de la raza negra, de la gente de las caras lindas de mi gente negra, como digo yo, dice una canción. Mira que con relación a ese tema, pues hay un escrito que, pues, es parte de un discurso que es atribuido al presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, que habla sobre el tema del racismo, que es un poco, pues, lo que comentas también ahí vinculado al tema. Y dice, el racismo nunca terminará mientras los carros blancos sigan usando llantas negras. El racismo nunca terminará si la gente aún usa negro para simbolizar la muerte, perdón, simbolizar la mala suerte y blanco para la paz. El racismo nunca terminará si la gente aún viste de blanco para las bodas y el negro para los funerales. El racismo nunca terminará mientras esos que no pagan sus cuentas sigan siendo puestos en la lista negra y no en la lista blanca. E incluso cuando se juega billar, no se gana hasta que se mete la bola negra y la bola blanca debe permanecer en la mesa. Pero no me importa, mientras aún siga usando, bueno, ahí viene la finalización que no, digamos que dejemos hasta ahí el asunto.
Ya Para no, no papel No nos complicarnos, higiénico, metamos en problemas, Camilo, papel higiénico, para no así, complicarnos con asuntos raciales. sí, exacto. porque acá Entonces, tenemos un representante, ¿no? Ya sabe. Ricardo. pero creo que iba al punto ese escrito y por supuesto sí, uno, a veces uno dice yo no soy, pues uno, por supuesto, el tema de las llantas del carro, pues yo creo que no es tan al caso, pero sí muchas cosas que a veces Uy, comentarios, situaciones en las cuales incluso por el mismo hecho a veces de uno hacer la aclaración o la sugerencia de algo, que uno mismo está, pues de alguna manera, Cayendo. siendo, está cayendo en el tema, ¿no? De la discriminación. Pero, pero bueno, creo que parte de lo que hacen estos personajes al escribir es un poco también mantener fuertes sus tradiciones a pesar de la represión de ese momento. Y lo han hecho de muchas maneras, ¿no? Algunos lo han hecho con canciones, otros lo han hecho con poesía, otros con escritos, otros de múltiples formas, pero siento que siempre tienen como esa parte de esa necesidad es relacionada con la libertad, ¿no? Está relacionada con la libertad. Y claro. parte de la libertad es que también trasciendan sus ideas y trasciendan su pensamiento y su cultura, ¿no? Todo lo que hacen. Pero es que nomás con la llegada de Barack Obama a la presidencia, no, eso es una dicha, eso es una cosa demasiado buena. Primera dama y todo, todos negritos, chévere. Es que de verdad que o sea, Claro. ha sido luchas de mucho tiempo. Pero, Andreina, si usted le preguntara a un americano sobre el señor Obama, que es muy famoso y todo, pues esos tipos como que lo despreciaron cuando fue presidente. ¿Sí? Claro, eso es lo que estoy Eh, diciendo, que Siempre se refieren a él como despreciándolo, ¿no? Despreciándolo. sigue siendo aún, no solamente Barack Obama, hoy por hoy, que no dejan entrar a esas personas a algunos sitios por derecho de admisión. El papá no quiere que la hija se vaya a empatar con un negro, ¿cierto? Ni por nada. No, a mí que no me traiga nieto negro. Y así sucesivamente. Muchos casos. De acuerdo. Ricardo está... No, la discriminación, el racismo, uno creería y quisiera que fuera cosa del pasado, pero no. Y no es gratuito, creo yo, que para que, por ejemplo, eh, surgiera la biblioteca de la que hemos hablado eh, este mes en nuestra tertulia y en otros lugares, como en el programa Leo, el homenajeado, el Zapato Olivella y esta biblioteca se hubiera realizado cuando era ministra y fue ministra una afrocolombiana, Y la una recordamos. mujer de raza negra, Paula Marcela Moreno, chocoana. Y, y Changó fue un grito, como lo señaló Camilo, de libertad y libertario para hacer oír toda la discriminación eh, que históricamente ha sufrido la raza negra, incluso junto con los indígenas e incluso algunos blancos. Y es tan, y es tan absurdo que escritores que para mí tendenciosamente y reconocidos como Enrique Serrano en una trilogía que tiene una saga sobre la historia colombiana, uno que se titula
¿Por qué fracasa Colombia? Y otros dos libros que intenta como decir que durante la esclavitud y por la esclavitud no fue un periodo violento, que incluso la colonización se dio, fue como una especie de transición y como si hubiera un comité de recepción acá para los europeos que recién llegaban. Además que llegaron casi todos, la mayoría, a la fuerza, ¿no? Porque... Y averiguando del tema este de Changó, inicialmente leí que fueron los mismos negros quienes iniciaron toda la trata de entre ellos mismos, ese mercado con el que se inició. Y bueno, todo viene desde ahí. Yo digo que también ellos los... Pero es que, discúlpame, Andreina y compañeros, es que el riesgo de considerar eso fuera de contexto es como, a veces lo dicen, yo no lo digo que usted tiene esa intención, pero muchos señalan ese hecho casi que como una justificación de la esclavitud, que fueron los mismos negros los que esclavizaban o esclavizaron a los negros, pues a sus congéneres. Sí, eso me pareció. Pues, sí, pero es que eso fue por eran y siguen sucediendo guerras tribales y los cogían como prisioneros. Pero los portugueses y los ingleses, que fueron los primeros que llegaron a estas costas africanas, y luego los españoles, se valieron, se aprovecharon ya no considerando, digamos, como una guerra tribal, sino como una manera de marcar a otro ser humano como propiedad de ellos, ¿no? A eso le llamaban la carimba.